si querés. Por el tema de que siempre están entrando tarde, de cualquier manera, es a las 18 en nuestro horario, así que... Dale, les damos 5 minutos y tomamos asistencia y entonces empezamos. Perfecto, perfecto, Dale. hecho.
Ahora sí, Luis. Vamos, Ahora chicos, sí, con la profesora. ciencia y entonces arrancamos con la clase oficialmente. ¿Vas a poner a grabar o puedo tomar asistencia antes? No, toma asistencia. Yo te pongo- Perfecto. Coberti María Florencia. Coberti. Presente, profe. Bien. Presente. París Silvestre. Presente, profe. Peralta Ruiz Sonia. Jacqueline. Dice presente, Jacqueline Peralta, dice presente, pero que no puede hablar, no sé si es la misma. Ah, perfecto. Polo Camila. Polo Camila. Quirós Alegre. Presente, profe. Bien, Nahuel. Richter Ignacio. Presente. Ibarra Fernanda acá. Profe. Profe, presente. Presente. Oberti. Sí, sí, ya te puse presente. Quédate tranquilo. Ibarra Fernanda. Romero Ernesto. Presente, profe. Villalba Andrés Maximiliano. Villalba Andrés Maximiliano. Gracias, profesora. La clase es toda suya. Muy bien. Pongo a grabar, denme un segundito. Camila Polo dice que no sabe si la nombraste o no, para que entró más tarde. Sí, Camila, te nombré y ahora acabo de ponerte el presente. Bueno, profe, gracias. A ver, estoy esperando nomás que me inicie la grabación porque si no va a quedar cortado. Ahora sí. Bueno, chicos, la clase de hoy vamos a continuar el ejercicio número 3, continuación de lo que había dado el contador Rulfo la clase pasada el martes. Déjenme que les presente. Acá. Básicamente ustedes lo que habíamos visto en la clase pasada era la confección del recibo de haberes. Hicimos un análisis del convenio colectivo de trabajo, de un poco, dio el profesor un poco de tema de ley de contrato de trabajo y demás, como para darles un pantallazo general que, según me comentaron, me parece que con la teoría recién ahora están empezando a arrancar. Este ejercicio práctico que estamos por dar ahora es el ejercicio práctico número 4, perdón, continuación, no sé por qué dice 3, número 4, continuación, y que nos habla a grandes rasgos de horas extras, nos pide que liquidemos horas extras simples y dobles y días feriados trabajados y no trabajados. Considerando que en definitiva ustedes no dieron todavía mucho de teoría, quiero que demos un pantallazo general de la parte teórica que nos va a permitir en realidad llegar a la liquidación respectiva, ¿sí? Básicamente lo que nos pide el ejercicio es que liquidemos al mismo trabajador en el mismo recibo de haberes de septiembre, que era con el que estábamos trabajando, 2 horas extras en días hábiles y 3 horas extras el día sábado después de las 13 horas.
Bien. Acá. Bien. A grandes rasgos, horas extras está legislado en la Ley de Jornada Laboral, Ley 11.544, ¿sí? Nos establece 3 tipos de jornadas, la Ley de Jornada. La jornada normal, que tiene un máximo diario de 8 horas y un máximo semanal de 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, en principio, todo aquel que supere el máximo diario y o el máximo semanal se considerará horas extras. Salvo porque me siguen, y por estas cosas es que yo las voy a empezar a cancelar, les aviso nomás, porque el que avisa no traiciona. Bueno, les decía, el objetivo en definitiva de la Ley de Jornada de Trabajo es asegurarse que el trabajador tenga su tiempo de descanso necesario, ¿sí? Porque obviamente que aparte de cuidar la salud económica, también lo que está buscando es cuidar la salud emocional del trabajador, que no puede estar trabajando todos los días a toda hora. Ese es el mismo objetivo por el cual se dan vacaciones y demás. Y entonces establece que si se paga a partir de un determinado tope, o si supera un determinado tope, se pagan horas extras. Esa jornada de trabajo establecida por la ley, la jornada normal es de 8 horas y de 48 horas semanales, ¿sí? Ahora bien, también establece un tipo de jornada que se llama insalubre, que son aquellos trabajos donde en definitiva se hacen trabajos que afectan de alguna forma a la salud del trabajador, digamos, que en realidad tienen que estar determinados por el Ministerio de Trabajo, es decir, que se fijan, no es que cualquiera se puede declarar como un trabajo insalubre, y en ese caso el máximo diario de horas trabajadas son de 6 horas y un tope máximo semanal de 36. Lo mismo, si superan 6 horas trabajadas, se pagan horas extras, si superan 36, se pagan horas extras. El horario nocturno, que es de 21 a 6 horas, tiene un máximo diario de 7 horas y un máximo semanal de 42, ¿sí? Y ahora, también hay combinaciones, que son las jornadas que nosotros llamamos mixtas, que en definitiva se dan entre el insalubre y el normal, y el nocturno y el normal, ¿vale? Es decir, que un mismo trabajador presta servicios en un área insalubre y un área que no se considera insalubre. Es como un empleado, que trabaja en una planta parcialmente y parcialmente en el área hace trabajos administrativos. Bueno, el trabajo administrativo no es un trabajo insalubre y por lo tanto sería una jornada normal. Ahora, mientras que presta servicio en la planta, ese trabajo es insalubre y por lo tanto pasa a ser una jornada mixta. Y cada hora que trabaja en ese horario insalubre se computa 1 hora 20 minutos efectivamente trabajada. Del mismo modo, el horario nocturno, vale decir que es la combinación del horario diurno y el nocturno. Por ejemplo, un trabajador que trabaja desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, trabajará una parte en horario normal y una parte en horario nocturno. Entonces, por cada hora nocturna trabajada se debe, 1 hora 48 minutos, no, se debe computar 1 hora y 8 minutos. Vamos a cambiarla acá ya. Bien. 1 hora, 8 minutos trabajados, ¿sí? Ahora, vale decir que, ¿qué significa esto? Que si un trabajador, por ejemplo, el horario insalubre es de 6 horas, el máximo diario es de 6 horas, entonces, en definitiva, si trabaja en el horario mixto, en realidad, en vez de trabajar 1 hora 20 minutos, el objetivo de la legislación es que trabaje 20 minutos menos. La forma de no pagarle las horas extras sería que en vez de trabajar 1 hora, que trabaje 20 minutos menos de la que efectivamente presta servicio. De esa forma te garantizás que de última no le pagás horas extras, porque el objetivo es que como ese es un trabajo insalubre, que trabaje menos que el resto de una jornada normal y habitual. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, que los quiero ver. ¿Se entiende o no se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. De nuevo, profe. ¿Se entiende? Igual los vemos con un
Lo vemos con un ejercicio, pero quiero que se entienda que el cómputo de la hora mixta se hace en el horario insalubre o en el horario nocturno, ¿sí? No en la jornada completa, sino que el mixto, pero del horario, en definitiva, del horario reducido, ¿sí? La normal sigue siendo horario normal. Ahora, ¿qué pasa entonces si se superan esos topes o para qué sirven esos topes que yo les estoy diciendo que la ley les otorga? Profesora, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, en la jornada normal, o sea, esos condiciones de diario y semanal, ¿se tienen que superar en simultáneo los dos? Porque, por ejemplo, yo trabajo 9 horas por día, de lunes a viernes, serían 45 horas y no estaría pasando el máximo semanal. ¿Ahí computaría como hora extra esa hora o no? Sí, computa como hora extra porque supera... Pará. Antes de decirte que sí, te quiero decir que la ley misma establece que el empleador está facultado para realizar una distribución desigual. Dame un segundo, ¿cuál es tu nombre? Ignacio. Dame un segundo porque no te quiero dar toda la información y te respondo tu pregunta, ¿puede ser? Sí, profe, gracias. El empleador está facultado para realizar una distribución desigual de la jornada de trabajo. ¿Qué significa eso? Que él puede establecer, por ejemplo, que el lunes se trabaje 5 horas, que el martes se trabaje 9, que el miércoles se trabaje 8 y demás. Todo, y no pagará horas extras en la medida que no supere el máximo diario, vale decir las 8 horas, y que no supere el máximo semanal. Si supera alguno de estos dos topes, entonces ya pagará horas extras, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el límite para el pago de esas horas extras? No puede exceder 1 hora a lo establecido para jornada máxima legal diaria. Y ahí es donde estaba la pregunta de Ignacio. Es decir, si el máximo diario normal es de 8 horas, la ley le permite que se extienda hasta 1 hora más, vale decir hasta 9, y en la medida que en la semana no supere 48 horas semanales, no se paga horas extras. Ahora, si un solo día trabaja 10 horas, ¿sí? Pero en la semana trabaja solamente 4 días de 10 horas cada día, igual le va a tener que pagar 1 hora extra por día porque superó 1 hora del máximo diario, extendido, ¿sí? El máximo diario es 8 horas, nos permite extendernos la legislación hasta 9 porque nos permite que se exceda 1 hora más, pero no más de 1 hora. Entonces, como cada día trabaja más de 9 horas, aún si no supera ese máximo semanal, también se computa como hora extra. ¿Se entiende, Ignacio? Claro, o sea que con mi ejemplo no sería hora extra. Decime otra vez tu ejemplo, por favor. 9 horas por día de lunes a 9 viernes. horas. 9 horas. Hasta ahí, claro. Hasta ahí no. Claro, perfecto. Si un solo día de esos trabaja 10 horas, le pagará 1 hora extra. Claro. Gracias. Sí. De nada. Y entonces, los topes son 2. Pocho, que me fui para adelante. Los topes son 2, que no puede excederse 1 hora lo establecido para jornada máxima legal diaria. Ojo, máxima legal diaria, que acá estamos considerando la normal, ¿sí? La jornada normal, no la insalubre, no la nocturna. No estamos viendo esto, o sea, de 6 no pasa a 7 y de 7 no pasa a 8, sino que lo que estamos viendo es que en el caso de jornadas normales, estas 8 horas pueden pasarse a 9 y no pagará horas extras en la medida que no supere las 48 semanales, ¿sí? Ahora, si no supera las 48 semanales, pero se pasó de 9, aunque sea un solo día, ya paga horas extras, ¿sí? Que después corresponderá al 50 o al 100 según cuándo la hizo esa hora extra que corresponde. Y el otro límite que nos da la ley de jornada de trabajo es que no puede excederse a las horas máximas semanales, que es esto mismo que les estoy diciendo, es decir, no solo el tope es diario, sino que el tope es semanal. Este trabajador podría trabajar, 8 por 5, 48. Claro, podría trabajar 9 horas de lunes a viernes, y entonces en ese caso, 9 por 5, 45. En ese caso, 9 horas de lunes a viernes, en ese caso no pagará horas extras. Pero si el sábado trabaja 4 horas, ya le computará 1 hora extra porque supera las 48 semanales. 45, 46, 47, 48, 49. Entonces, aún cuando el máximo diario no superó
diariamente, sí superó el semanal y por lo tanto le corresponderá una hora extra. Que si esa hora extra le hizo el sábado antes de las 13, será el 50%, si la hizo el sábado después de las 13, será el 100%. ¿Hasta acá estamos? ¿O hay alguna pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta por el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que si el trabajador trabaja más de 2 de las terceras partes, será considerado jornada completa. Bueno, pero vos te estás yendo a un caso particular, eso lo vemos más después. Eso tiene que ver con los trabajadores a tiempo parcial, pero ya te adelanto que la cuestión es que los trabajadores a tiempo parcial en principio no pueden hacer horas extra, porque supuestamente vos le estás pagando parcialmente porque no cumplen el horario normal y habitual si no tienen jornada reducida. Claro. Entonces, si tienen jornada reducida, eso no les permite hacer horas extras. Si hacen horas extras, pasan automáticamente en ese mes que hicieron horas extras, que en realidad no son horas extras, sino que pasan a tener una jornada completa, se les liquida como jornada completa. Ahí está, esa era mi pregunta. Sí, así Gracias, es. Pero es un caso puntual, digamos, ¿sí? Lo veíamos más adelante, pero está bien, vale la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Me interesa que entiendan esto de cómo computar las horas extra, porque es el quilombo que se hacen todas las veces cada vez que liquidamos sueldo en los parciales, ¿sí? Bueno, el tope entonces en definitiva es 2, uno diario y otro semanal. Profe, perdón, entonces, básicamente las horas extras vamos a calcular cuando superen las 48 semanales, a partir de ahí. O 9 horas diarias. Claro. Si supera 9 horas diarias, corresponde a horas extras, aún si en la semana solamente hizo 45 claro, horas. Sí, semana 48, sí, está buenísimo, gracias. O sea, el tope son 2 cosas, una cosa es diaria y otra cosa es semanal. Si supera cualquiera de los 2 topes, ya se computan horas extras. Acuérdense que el objetivo de la ley de contrato de trabajo es cuidar de los trabajadores, entonces en realidad es una forma de penalización encubierta que se le hace a los empleadores, ¿no es cierto? Que en realidad no deberían pagarle horas extras, no deberían hacer horas extras, digamos. Entonces, si las hacen, con esto, dentro de estos ciertos límites, tienen que pagarlas. Que justamente la filmina que venía después, que qué pasa en definitiva si las pagan, digamos, si las hacen. Pucha, que me quedé ahí. Entonces, si se exceden en definitiva, van a tener que pagar horas extras. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de jornada mixta, que era lo que yo les decía que me interesaba que ustedes vean. Perdón. Yo pensé que iba a seguir con el mismo tema, pero en el caso de que sean la jornada insalubre o la hora extra nocturna, ¿eso sí te permite pagar horas extras? Disculpame, no entiendo tu pregunta. A ver, en la jornada normal legal es de 8 horas. Eso está claro, eso entendí súper. Ahora, por ejemplo, trabaja jornada nocturna, tiene que trabajar 7 horas. No trabaja 7 porque le pidieron que trabaje 8. Bien. Cuando se excede en la jornada nocturna o en la insalubre, ¿ahí sí pagan horas extras o no? Sí. Sí, ahí no existe viste que yo les decía que había un cierto margen sobre el cual podía trabajar el empleador, que en realidad la jornada era 8 y se podía extender a 9, pero solo pasa en las jornadas normales, habituales, vale decir, no trabajo insalubre, no nocturno. En el caso de trabajo insalubre o nocturno, este tope, está correrse una hora más, no existe, es decir, el tope son 6 y 7 diarios. Si en la insalubre hace 7, pues ya le corresponde una hora extra. Si en el nocturno ya hace 8, ya le corresponde una hora extra diaria, porque superó el monto diario, el tope diario. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Entonces, el planteo era el siguiente. Un obrero que trabaja normalmente de 15 a 24 horas se le requiere
un solo día, que cumpla tareas hasta las 2 de la mañana del día siguiente. La pregunta es, ¿qué tipo de jornada es? Y si corresponde o no el pago de horas extras, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de jornada es? Mixta, ¿Mixta entre qué y qué? entre la normal y la nocturna. Perfecto. Entonces, nosotros, como bien dijo el compañero, tenemos una jornada mixta. ¿Ven ahí el Excel? Sí, profe. Bien. Bien. Tienen una jornada mixta diurna y nocturna y por lo tanto, por cada hora nocturna, vale decir, por cada hora que supere las 21 horas, debe computarse 1 hora 8 minutos, ¿sí? Entonces, tenemos una cantidad de horas de diurnas totales de 15 a 21 horas, porque habíamos dicho que la nocturna era de 21 a 6, ¿sí? Entonces, de 15 a 21 horas serían 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 horas, ¿sí? Diurnas. Y tenemos horas mixtas de 21 a 2 de la mañana y por lo tanto tenemos 21, 22, 23, 24, tenemos 5 horas, que en realidad, como esas 5 horas que van de 21 a 2 computan 1 hora 8 minutos, entonces en realidad esas horas 21 a 22 equivalen a 5 horas 40 minutos efectivamente trabajados. ¿Se entiende? Y por lo tanto van a tener una jornada total de 11 horas, vale decir 6 más 5 y 40 minutos, y va a tener que computarse 2 horas y 40 minutos, suponiendo que el tope es de 9 horas diarias, ¿sí? Pago de horas extras. Profesora, ¿y ahí, por ejemplo, no jugaría el tema de que después de las 12 ya sería otro día? O sea, decir esas 2 horas, computarlo para la otra jornada y 3 para esta, entonces no pagás hora extra, ¿no? No, pregunto, Quiero que pero... vos seas mi contador. No, porque en realidad la jornada se entiende cuando está a disposición del trabajador, del empleador, todo el tiempo que está a disposición. Si él vuelve a su casa y vuelve a irse a trabajar, sí, son 2 jornadas distintas, ¿sí? Pero no se olviden que la ley también establece que tiene que haber una diferencia entre jornadas de 12 horas. Y por lo tanto, esto que está diciendo el compañero, que todos queremos que sea nuestro contador, no es posible, digamos. No, es una sola jornada porque está siempre a disposición del empleador, ¿sí? Está, profe, gracias. No. ¿Alguna pregunta respecto al cómputo de esta hora mixta? Sí, profe, yo capaz que ya lo explicó, pero me volví a confundir. ¿Este tope de 9 horas se puede dar en las mixtas también? ¿En las mixtas y en las normales. No se da en las completamente insalubres ni en las completamente nocturnas. Ah, bien, gracias. Disculpe, profe, ¿puede volver a explicar de 21 a 22, de 21 a 2 de la mañana por qué es 5 horas 40? Porque esta es una jornada mixta, ¿sí? En las horas diurnas se computan 1 hora por cada hora trabajada. Ahora, de acuerdo a la ley de jornada laboral, dice que las horas nocturnas se computan de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ahora, la cuestión es que este trabajador no trabaja todas las horas en forma nocturna, sino que trabaja una parte en forma diurna y una parte en forma nocturna. Entonces, por ese periodo que trabaja en horas nocturnas se consideran mixtas y por lo tanto, por cada hora trabajada se computa 1 hora y 8 minutos, que es esto que estábamos acá, ¿sí? Entonces, de 21 a 2 horas, en realidad, efectivamente prestó trabajo por 5 horas. Él trabajó 5 horas, pero yo le tengo que pagar como si hubiese trabajado 5 horas y 40 minutos. De lo contrario, si yo le quiero pagar como que trabajó 5 horas, le tengo que decir que se vaya 40 minutos antes, ¿sí? En vez de irse a las 2 de la mañana, se tendría que haber ido a las 1:20. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De ahí que van 11 horas y 40 minutos y por el tope diario, suponemos que existe este tope diario, suponemos que existe, pero digamos que se aplica, valen 2 horas y 40 minutos. ¿Se entendió, chicos? Profesora, Sí, profe. sí.
La hora nocturna se empieza a considerar a partir de determinada hora de la tarde, noche, o en este caso se empieza a considerar a partir de las 21 horas porque la jornada o las horas diurnas normales que trabaja son de 15 a 21. No, todas las jornadas nocturnas, de acuerdo a lo que establece la ley, es de 21 a 6 horas. 21 de la noche a 6 horas de la mañana, ¿sí? Siempre. En este caso es mixta porque trabaja de las 2, pero a partir de las 9 de la noche ya se computa como hora nocturna. En el caso de las insalubres es distinto porque no tenemos un tope establecido así por la misma ley, sino que tiene que estar fijado por el ministerio que esa empresa en particular o que esa actividad en particular que se realiza es un trabajo insalubre, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hay preguntas en el chat, profesor. No me pregunten en el chat, chicos, porque no puedo estar pasando de acá para allá. Profe, yo tengo una pregunta para ver si comprendí. Yo tengo 2 topes, diario y semanal. Yo, por ejemplo, trabajo una vez a la semana, 9 horas, pero no llegué a las 48 semanales, igual me corresponde hora extra. ¿Cuántas horas trabajaste en la semana? Menos, trabajé de, no sé, 40 y no llegué al límite. Perdón, ¿cuántas horas trabajaste en el día? En el día trabajé 10, póngale, 10. Pero no llegué al tope y llegué a cubrir las 48 horas. Está bien, pero sí estás superando el primer tope que es diario. Y por lo tanto te corresponde 1 hora extra. Ah, bien. Bueno, una o el otro. Si superás el diario, corresponderá al diario. Si no superás el diario, pero si superás el semanal, te pagan horas extra porque superaste el semanal. O sea, el control es doble. Uno es el diario y otro control es el semanal. Si se superó cualquiera de los 2 parámetros, ya se abona horas extra. ¿Sí? Ah, bueno, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, tengo que trabajar 8 horas, pero hoy voy a trabajar 10 y en el otro turno trabajo menos, ahí no corresponde, entonces. ¿O sí? Igual te van a pagar horas extras porque superaste en un día. Bueno, perfecto. No te van a pagar horas extras por el semanal, te van a pagar horas extras por el diario. Porque hay un día que superaste las 9 horas diarias. Ah, bueno. Gracias, profe. A ver, veo las preguntas del chat. Profesora, voy intentando contestar para no interrumpirla a medida que le responda a Pablo. A Pablo, si supera las 3 horas extras. Está bien la pregunta de Pablo, ¿por qué? Porque en realidad la misma ley dice que no se tiene que pagar, o en realidad que no se tiene que hacer más de 3 horas diarias. Eso es el límite que establece la ley. Ahora, acá hay una cuestión que supera, la práctica supera la realidad, digamos. Está bien, la ley dice que no se le puede pagar, no puede hacer más de 3 horas diarias, no puede ser más de 3 horas extras diarias. Ahora, la cuestión es que si la hace, porque hizo 5 ese día, hay que pagárselas igual. Y esa es la cuestión, digamos. A nosotros, liquidadores, vos que estás en la situación de, nosotros que estamos en la situación de contadores y asesores, que le decimos, mira, estás superando, le estás haciendo hacer más horas extras que la que dice la ley. ¿Te pueden sancionar? Sí, podría el empleado hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y empezar todo un accionar. Ahora, si se la pagaste, ya está. O sea, estamos otra vez en lo mismo. La ley de contrato de trabajo está intentando cubrir a los empleados, está intentando cubrir a la situación, al rol débil de esta relación laboral, ¿sí? Ahora, sí, entonces el objetivo es que en realidad no haga, en principio que no haga horas extras. Y segundo, que si las hace, que no supere más de 3, porque el objetivo es que el empleador vaya a su casa, que descanse, que vuelva renovado, que preste un buen servicio laboral. Entonces, no existe un tope máximo, pero si se hace más de 3 horas, igual hay que pagárselas. Después será otra cuestión de si corresponde, si no corresponde, si corresponde hacer o no y demás. Pero de que hay que pagar, liquidarlas y pagarlas, hay que liquidarlas y pagarlas, ¿no? ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta de Pablo ahora, me parece.
Pablo Fernández, perfecto, genial. Perdón, creo que la complementamos porque mi respuesta fue total y absolutamente política para no contestarle que debe trabajar más de lo que le corresponde. Pero sí, efectivamente, convengamos que ese es el papel fundamental por la materia que estamos dando de práctica profesional, en la que nosotros como asesores del empleador tenemos que evitar que llegue a un juicio laboral en el que desafortunadamente existen poca legislación a favor del empleador y mucho a favor del empleado. Por lo tanto, podría salirle muchísimo más caro el excedente de esas 3 horas y no estar dentro de lo establecido en los límites legales. Sí, claro, sí, ni hablar. Ahora, la cuestión también es... Por más que se le pague, o sea, por más que se le pague las horas extra, igual le puede venir un juicio laboral por hacerle trabajar más horas. A ver, sí, en realidad, ¿cuál sería? Yo nunca he visto y trabajo en la justicia hace un tiempo ya, pero ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a suponer un trabajador que encuentra vulnerados sus derechos. Va a ir ante el ministerio va a comprobar en los registros horas extras si esto es verdad, si trabajó mayor cantidad de horas que la que corresponden y probablemente le hagan algún tipo de apercibimiento al empleador para que cese con esa conducta ilegal, digamos. Bueno, eso sería como el primer paso. Después sería el siguiente paso sería un juicio de daños y perjuicios porque trabajó más horas que lo que le corresponde, digamos. O sea, en principio, sí, ese sería el camino a grandes rasgos, digamos. Que el empleado haga algún tipo de denuncia ante el ministerio y bueno, y ahí active, la Dirección Provincial de Trabajo y que ahí active el mecanismo de protección, digamos. Y que le hagan... Perdón, Brenda, desde el punto de vista profesional, y aunque no me guste decirlo, tengo un poco más de experiencia que la contadora Marín, casi como 30 años más que ella. El tema pasa por usos y costumbres. Generalmente no se paga el valor correcto de la hora extra trabajada. Entonces ahí es donde surge el conflicto. No por las 3 horas, sino por el importe que se paga, que efectivamente nunca corresponde al importe total que correspondería. Claro, en realidad lo que dice el contador es que el problema acá en general es que no le pagan las horas extra, digamos, y entonces el empleado hace la denuncia porque hace efectivamente o presta servicio y hace horas extra, pero no se las terminan liquidando. Entonces, bueno, todas esas situaciones son en las que uno como asesor tiene que alertar a nuestro cliente que va a ser el empleador, digamos. Estos son las consecuencias que puedes tener, esto es lo que dice la ley, y después el empleador dentro de eso se mueve y define qué hacer y qué riesgos correr, digamos. Nosotros acá estamos también dentro de una posición que le estamos enseñando lo que la ley dice. Y después la práctica siempre supera la ley. Ampliamente. Pero bueno, eso es respecto al tope. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a eso? Si no, quiero que veamos una más, como para que quede claro el tema de jornada mixta. El segundo ejemplo es un obrero con jornada mixta habitual de 3 horas insalubres y 6 normales de lunes a viernes, ¿sí? ¿A cuántas horas diarias? Primero, ¿qué tipo de jornada es? Segundo, ¿a cuántas horas diarias trabajadas equivale? ¿Cuántas horas semanales? Y si corresponde o no el pago de horas extras. Entonces dijimos, 3 horas insalubres y 6 normales. ¿Qué tipo de jornadas les parece que es? Mixta entre insalubre y normal. Perfecto. Y entonces, por cada hora insalubre, ¿cuánto computamos? 1 hora 20. Perfecto. Entonces, este trabajador que trabaja horas salubres, 3 horas, y trabaja 6 horas mixtas, ¿sí? Esas 6 horas mixtas, en realidad, efectivamente presta servicio por 6 horas, pero se computan para el tema de horas extras como 1 hora 20 minutos cada una, y por lo tanto corresponden a 7 horas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí?
6 por 1,20, ¿estoy bien? Sí, 6 por 1,20. Y por lo tanto, el total de la jornada son 10 horas, 3 de horas salubres y 7 de horas mixtas. ¿No serían 7 horas y 20 minutos, profe? Ah, eso es lo que estaba pensando, sí. Está bien. 7 horas y 20 minutos. Porque sería 20, 6 por 5. Pero, ¿puede volver al caso, señora? Me parece que era otro planteo. 3 y Otras 6 horas. No, está bien, 3 y 6 horas. 3 horas insalubres. Ah, era al revés. Tenés razón, 3 horas. A ver, vamos al práctico otra vez. Eran 3 horas insalubres y 6 normales. Era al revés. 6 horas salubres y 3 horas insalubres. Y por lo tanto, esas 3 horas insalubres son 4. Equivalen a 4 horas. Está bien. Entonces, el total de la jornada, ahí me da la matemática, el total de la jornada es 6 horas salubres más 4 mixtas me da 10 horas del total de jornada, ¿sí? Y por lo tanto corresponderá 1 hora extra de lunes a jueves, porque supera las 9, ¿sí? Pero los viernes, fíjense que superan, si computa 10 horas por día, el viernes supera por 2 horas las 48 semanales. Y por lo tanto, le pagaré 1 hora extra de lunes a jueves y le voy a pagar 2 horas extras el viernes. Una porque supera las 9, en realidad las 2 porque superan las 48 horas. ¿Se entiende? Sí, señora. Profe, pero ahí, por ejemplo, estaría pasando los dos límites, digamos. 1 hora, o sea, en el viernes estoy hablando. Ajá. 1 hora en el día y 2 en la semana. Claro, pero él prestó servicio 10 horas nomás. Vos no le podés pagar 3, vos no le querés pagar triple ya. No, pero yo pregunto por el hecho del cómputo de las horas, porque si hagamos el caso, se pasó 2 veces el límite, digamos, Claro, por eso. pasó 2 límites. El viernes pasa 2 límites, en realidad. Claro. Pasa 1 hora el diario y pasa 2 horas las 48 horas. Como en realidad estamos buscando que se cuide al trabajador, lo que se computa acá son el monto máximo de 48 horas semanales. Entonces, 1 hora extra de lunes a jueves y el viernes que supera las 2 horas semanales, se le paga 2 horas extra. ¿Sí? O sea que a partir de que supera las horas semanales, ya se empezaría a contar el tope semanal y no el tope diario. Claro. Está, gracias. Porque el tope semanal no se corre 1 hora más. El tope semanal es 48. En cambio, el tope diario sí se corre 1 hora más. Claro. Eso, ¿sí? Claro. ¿Había otra pregunta por ahí? Profe, en el caso de que supere las 48 horas semanales, ¿siempre se computa las horas extras que corresponden al viernes? O sea, al último día. Al último día que prestó servicio. También puede ser. El último día que prestó servicio en la semana. Si supera el tope trabajando el sábado a la tarde, pues entonces se computarán 2 horas extras sábado a la tarde. Porque antes no estaba es obvio, digamos, en realidad, porque antes no estaba superando el tope, superó el tope cuando trabajó la hora 49, digamos. Claro, pero en este caso el último día es viernes, por eso ponemos... Ah, ok. Porque ese día, el día viernes, es que superó las 48 semanales. Si hubiese superado el día jueves las 48 semanales, pues todas las que superó a partir del jueves se computan horas extra, ¿sí? Si el jueves ya hubiese superado las 48 semanales y trabaja hasta el viernes incluso por jornada completa, pues todo el viernes será horas extra. Ok. ¿Se entiende? Porque en realidad acá la cuestión, el tope es doble, un tope diario, más de 8, más de 9 mejor, y un tope semanal. Si en la semana, ya al miércoles, ya superó las 48 horas, todas las horas que haga posterior al miércoles se computan como horas extra.
Horas extras simples si las haces hasta el sábado a las 13 horas y horas extras dobles si las haces después del sábado a las 13 horas. Pero ya se computan como horas extras porque ya superó el máximo de jornada semanal. Una consulta. ¿Hay un tope o algo así para hacer las horas mixtas? Me refiero al aspecto por que es ejemplo, las insalubres. Supongamos que el tope para el insalubre diario son 6 horas, pero le hago trabajar 5 horas insalubre y después lo mando 1 hora a una oficina para que trabaje como una jornada mixta en vez de considerarlo como un trabajador insalubre como realmente es. ¿Hay alguna proporción de decir este trabajador principalmente trabaja con insalubre, debería ser considerado insalubre? ¿Hay algún punto medio ahí, un límite? No, la insalubre es insalubre y por lo tanto, si trabajó 5 horas y 1 hora en jornada administrativa, como decís vos, trabajó 6 horas y 20 minutos y le corresponde 5 como insalubre, 1 hora 20 como normal y todavía no supera el tope de 9 horas, así que no le corresponde el pago de horas extra. Está, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Digo, por ejemplo, ahí decía que tenía 3 horas a 1.20, eran 4 horas. Me maté pensando, porque se convertían en 4 horas. O sea, la variable sería, voy a tener que hacer, por ejemplo, multiplicar por 60, dividir por 60, algo así, porque medio que me perdí en el cálculo. O sea, sí sé que 3 veces 20 minutos son 60 minutos y esa es 1 hora más, pero en el parcial, ¿hay alguna forma práctica, algo así o no? Tenemos que tener cuidado en esa parte. ¿Me entiendes? Y no, la jornada es jornada, digamos. No hay mucho más que decirle, digamos. La jornada habitual será una establecida y entonces lo que usted tiene que... eso yo entendí. El tema es la variable en sí de la hora, que son 60 minutos. Por ejemplo, si yo hago 3 horas por 1.20, que en esa parte me perdí, por 1,20 me daba cualquier otro número y hasta que me di cuenta que eran 60 minutos se convirtieron en 1 hora más. Sí, la entiendo, pero no hay una fórmula matemática hay que sumar, nomás hay que tener lógica. Sí, bien. Perdón, le hago una consulta, me quedó una duda respecto a las horas semanales totales de insalubre y nocturnas. ¿También son 48? No. Insalubre son 36 y nocturnas son 42. Y entonces mixtas sí sería 48 totales. Ay, chicos. A ver. Mixta depende de la cantidad de horas que haga. No hay un tope máximo. Es 8 y 48 sería la normal. ¿Sí? Si es mixta, dependiendo de la cantidad, si ya supera las 48 horas, ya pasa. O sea, el tope para cualquier tipo de jornada es 48. Para las mixtas también. ¿Sí? Y entonces, si supera las 48 y hace trabajo insalubre o nocturno, también ya se paga horas extras. ¿Se entiende? Y ella nos estará preguntando el tope de la cantidad de horas extra que se puede hacer, ¿no? ¿Será eso o no? Yo estoy equivocada. Porque se supone que son 3 horas nada más. Yo creo que la pregunta apunta a qué tope aplicamos si es mixta. El tope que se aplica si es mixto es siempre 8 y 48 porque es mixta. Pero la diferencia es que la hora que hace como insalubre o nocturna, vale decir, la parte mixta, se computa como más tiempo que lo efectivamente trabajado. Trabaja 1 hora, pero se computa como 1 hora 20. El tope es 8 y 48, porque es la jornada legal. Pero si es mixta, la hora efectivamente trabajada, que en realidad prestó servicio 1 hora, computa como 1 hora 20 minutos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, y acá también entra el tema de descanso semanal. Que si ya se les complicó el tema de jornada mixta,
Bueno, en principio la ley, del mismo modo en que el objetivo es que no trabaje más de 3 horas diarias extras, la ley establece que, con el objetivo de poder cuidar al empleado, que se le dé un descanso que va desde el sábado a las 13 horas y todo el domingo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, en definitiva, si el empleador no respeta ese descanso? Está bien, la ley, lo mismo que estábamos en el anterior, la ley dice una cosa, pero la realidad es otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el empleador no respeta el descanso? En principio tendría que, a la semana siguiente en que hizo trabajar el sábado después de las 13 o el domingo, en principio se lo tendría que dar como compensatorio, ¿sí? Ahora, si el empleador no respeta el descanso y no se lo da como compensatorio, el empleado puede, inaudita parte, vale decir, por él mismo, tomarse ese descanso en la semana subsiguiente, pero notificando previamente al empleador. Y en ese caso, como penalidad de que, en definitiva, el empleador no le dio el descanso como correspondía, en ese caso se le paga ese día que se tuvo que tomar el empleado doble, es decir, se lo paga un día más al 100%. Y después veremos el tema si corresponde o no de horas extras. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. O sea, en principio hay un descanso obligatorio. ¿Qué pasa si no se lo dan en esta semana? El empleador tiene que en la semana siguiente otorgárselo como compensatorio. Si en la semana siguiente el empleador no se lo dio, el empleado puede tomárselo, lo notifica con 24 horas, le dice, como usted no me lo dio, yo me lo voy a tomar. Y entonces la ley establece una penalidad al empleador que, en el caso de que lo haya obligado al empleado, en definitiva, a tener que tomarse este descanso, que era obligatorio, que entonces le pague doble ese día que se tuvo que tomar, ¿sí? Y ahora, otra situación distinta es si corresponde o no el pago de horas extras. Digo esto porque en general hay mucha confusión diciendo que ya porque no le dieron el descanso, tiene que pagar horas extras. Y esto no es así. Una cosa es... ¿Qué me habla? En el caso de que el trabajador trabaje, por ejemplo, el sábado después de las 13, ¿tiene el derecho de tomarse a la semana siguiente ese día y además el trabajador le tiene que pagar el doble? No. O uno u otro, digamos. En la semana siguiente a la que prestó servicio, desde el sábado a la tarde o el domingo, el empleador tiene que darle el descanso compensatorio. Si le da el descanso compensatorio, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, si no le da el descanso compensatorio en la semana siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? El empleado está facultado para tomarse ese día. Si esta es la situación, si el empleador obliga al empleado a tener que él definir, o sea, no le dio él el descanso, sino que el empleado se lo tomó, entonces la ley ahí dice que le tiene que pagar doble. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí está, dame un segundito. Entonces acá están las 3 situaciones que pueden pasar. Una, que el empleador le otorgue el compensatorio la semana siguiente y que las horas trabajadas durante esa semana no superen los topes legales, ni las 48 ni las 8, y por lo tanto no pasa nada, no se tiene que pagar horas extras, ¿sí? Ahora, si le otorga el compensatorio la semana siguiente, pero las horas trabajadas superan las legales, no se paga doble, pero sí se pagan las horas extras que superaron las legales. ¿Sí? Si cuando trabajó ese sábado, después de las 13, hizo 3 horas superando las 48 horas semanales, entonces esas 3 horas computan como horas extras y se le tienen que pagar como horas extras. Pero no se tiene que pagar el doble de ese día porque le dieron a la semana siguiente el franco compensatorio. Ahora, si no le otorgaron el compensatorio y el trabajador hace ejercicio del derecho de tomárselo con notificación,
ahí se debe pagar ese día que se tuvo que tomar el trabajador doble, es decir, uno igual que el otro, por 2. Diga. No sé quién me estaba preguntando algo. Profe, o sea que el trabajador tiene que esperar una semana para que el empleador le dé el día, y si no le da en la siguiente recién Subsiguiente, debe tomar con notificación. Sí, porque la ley le da el plazo al empleador a dárselo dentro de la semana siguiente que prestó servicio en ese descanso para compensarla durante la semana siguiente. Tiene una semana entera. Si no compensa, recién la semana subsiguiente el empleado, puede tomársela. Previa notificación, 24 horas y demás. ¿Sí? Profe, ¿y si pasaron las 48 horas y no le dio el compensatorio, además de pagarle doble ese día, ¿se pagan las horas extras también? No hay 48. No hay semanal, ningún... o sea, si tiene... ¿Cómo, perdón? Si superan las horas trabajadas semanal, Ajá, y tiene que pagarle las horas extras y no le dio el compensatorio, ¿le paga las horas extras y un día más también? claro, sí. Si superó las 48 horas semanales, le paga horas extras. Y aparte, si el empleado tuvo que hacer ejercicio de ese derecho que el empleador no se lo dio él como corresponde, sino que el empleado tuvo que pedirle que se lo dé, le tiene que pagar doble el día que se está tomando, digamos. El franco compensatorio se lo tiene que pagar doble. Es una suerte de penalidad, digamos, que hace la ley. Pero lo que les quiero establecer es que hay una diferencia. La gente en general creen que porque superan el descanso, mejor dicho, porque se trabaja sábado a la tarde o domingo, ya se le tiene que pagar horas extras. Y eso no es así. Se tiene que pagar horas extras en la medida que se superen las 48 o las 8, o las 9 de las 48. Otra cosa distinta es el tema del descanso y el franco compensatorio. Son dos cosas que están legisladas, muy pegaditas, pero que son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es el descanso y otra cosa son las horas extras. ¿Bien? Sí, profe, bien. Profe, ¿podría poner la diapositiva un segundito? Sí, igual yo se la subo, Sí, pero yo tomo mis notas. Claro, estos son los 3 casos. No sé qué pasa. Bueno, seguimos con horas extra porque estamos súper atrasados. Bien, ahora acá la parte que nos compete, cálculo de horas extras. ¿Qué nos dice la ley? Que la base de cálculo es el salario habitual. Vale decir, toda remuneración adicional es permanente, salario habitual, no todo el salario habitual. En principio se entiende que la permanencia se da en la medida que esa bonificación no vaya a cambiar o bien se haya dado en los últimos 6 meses. Por ejemplo, el título, vamos a suponer un empleado que le corresponde que el mes pasado se recibió que le corresponde el pago de títulos universitarios. Esa, si bien no tiene el carácter de permanencia en cuanto a periodo, porque no se cumplió los 6 meses, pero ya tiene ese título, no va a cambiar, es un adicional permanente, ¿sí? Ahora, hay otros que pueden sumar y restar, que en la medida que se hayan computado durante los últimos 6 meses se consideran permanentes, como es el caso, por ejemplo, de las comisiones. Eso se consideran permanentes por más de que haya algún mes que pueda fluctuar, ¿sí? El importe, como les venía diciendo, se paga 50% de lunes a viernes y sábado hasta las 13 y 100% los sábados después de las 13 y los domingos. Y los feriados que se pagan siempre al 100%. Y la fórmula habitual de cálculo es considerar 25 días hábiles por 8 horas, es decir, considerando la jornada normal, vale decir, considerar un divisor de 200 horas mensuales. O bien considerar 48 horas semanales por 4 semanas y por lo tanto considerar un divisor de 192 horas mensuales. Cualquiera de las dos opciones son válidas a los efectos de la liquidación de su parcial. Siempre depende mucho esto de cómo toma la parametrización el sistema.
En general, yo la mayoría de los sistemas que veo son de 200, toma 200 horas mensuales, pero bueno, puede variar, pero cualquiera de los dos cálculos de forma global es válido, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? Y los casos particulares, que acá estaba donde lo que hablaba el compañero, en primer lugar, que el convenio colectivo puede variar el sistema de jornada laboral. ¿Y esto por qué? Porque el convenio colectivo siempre puede dar mejores condiciones que las establecidas por la ley. Es decir, nosotros podemos tener un máximo semanal de 48 horas que establece la ley de contrato de trabajo. Ahora, si el convenio colectivo de trabajo establece un máximo semanal de 46 horas o de 45 horas, entonces este divisor, en vez de ser 48 horas semanales por 4 semanas, la jornada habitual va a ser 45 horas semanales o 40 o 46, las que establezca el convenio colectivo, por 4 semanas. Y me va a bajar el divisor y me va a computar mayor la cantidad de horas extras, ¿sí? Ojo a eso. Siempre el convenio colectivo, ustedes vieron la pirámide probablemente, el convenio colectivo, la ley de contrato de trabajo es la base. Los convenios pueden siempre dar mejores condiciones, ¿sí? En este caso, los convenios colectivos pueden cambiar esta fórmula de cálculo en la medida que den mejores condiciones que las establecidas en la legislación, ¿sí? La otra excepción es la jornada del trabajo en equipo. El trabajo en equipo son esos trabajos rotativos donde en realidad las empresas nunca cierran. Cuando, por ejemplo, se da en esas empresas que trabajan con máquinas muy grandes, en donde el costo es mayor si se apaga y se prende la máquina que si la empresa continúa trabajando. Entonces, en realidad tienen trabajos en equipos y en general con horarios rotativos. Y en ese caso, la ley establece que se computan para el cómputo de horas extras y para tener en cuenta las 8 horas diarias y las 48 semanales, se tiene en cuenta del promedio trabajado por ese empleado las últimas 3 semanas. Y si en esas 3 semanas el promedio supera las 8 horas por día o las 48 semanales, ahí se computa horas extras, ¿sí? Y por último, lo de media jornada que nos decía, puntualizó el compañero que en principio, si el empleado está registrado como media jornada, no puede hacer horas extras y en el caso de que las haga, pasa a ser jornada completa por el mes que se excedió, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Podemos ir a la liquidación. ¿Profe? Sí. Quiere decir que si en un día se pasa la media jornada, digamos, ya el mes completo se liquida como jornada completa. Sí. Pero se supone que cuando, si hace horas extra es por un caso de fuerza mayor, esas cosas nomás, o sea, te deja, pero por eso nomás, ¿no? A ver, las horas extras. Y había artículos perecederos, no sé, algo así. Por eso nomás te dejarían hacer horas extras, si no está prohibido, ¿no? Las horas extras en principio tienen que ser extras, ¿vale? Es decir, no habituales, por situaciones, ¿sí? Que exceden el trabajo normal y habitual, porque si no, de última que contraten a otro trabajador, digamos. Pero en el caso particular de de las medias jornadas, la ley establece que justamente con el objetivo de que no estén de alguna forma falseando la situación y que un empleado que en realidad está trabajando jornada completa esté registrado como media jornada. No, el mes que se registra como las horas extras, ese mes se considera hora completa, jornada completa. Después vuelve al régimen normal, pero por ese mes, por haber hecho horas extras, corresponde que se compute como que si fuese un trabajador jornada completa. Profe, pero en ese caso, supóngase, media jornada, 24 horas en la semana por 4 semanas son 96 horas. Un día X hizo 2 horas extras, entre comillas, se le va a 98 horas en el mes. Por esa situación, él pasaría a jornada completa. Pero para la liquidación, supongamos que tiene básico, antigüedad y presentismo de 30.000 pesos, hago 30.000. Jornada completa, Luis, jornada completa. Trabajó todas las horas. Es una penalidad. Claro, es una forma de proteger y de obligar a... Es una forma de que en realidad este empleado, si corresponde que trabaje más horas, pues entonces que lo pasen a jornada completa y le paguen todos los meses como jornada completa.
Si no, esa era mi cuestión. Quiere decir que no es un empleado que trabaja jornada parcial, trabaja jornada completa y por lo tanto corresponde que se le pague jornada completa. Perfecto, profe, gracias. Vamos a nuestro ejercicio, por lo menos para terminar horas extras. Nuestro ejercicio dice que este trabajador hizo 2 horas extras en días hábiles, vale decir al 50%, y 3 horas extras el día sábado después de las 13 horas. Y por lo tanto se computarán al 100%, ¿sí? Fíjense que nosotros partíamos de este recibo que teníamos acá, que era el recibo que habían visto ustedes con el contador Rulfo la clase pasada, ¿sí? Teníamos sueldo básico, teníamos antigüedad y teníamos título terciario, perdón, ¿sí? Ahora, 2 horas extras en días hábiles y 3 horas el día sábado. ¿Cuál era nuestra base de cálculo, se acuerdan? ¿Un salario habitual? El salario habitual. Por lo tanto, ¿les parece que estos conceptos son habituales o no son habituales? Sí. Sí, son habituales. Bien. Entonces, la base de cálculo va a ser los 44.000 pesos, ¿sí? Que es nuestro sueldo bruto. Ahora, el divisor, habíamos dicho nosotros que había 2 formas de calcularlo. El cálculo global de horas extras, es decir, que considera 25 días por 8 horas diarias, es decir, considera 200 horas en el mes. Profesora, sí. ¿Podría poner más grande la pantalla, por favor? Sí, sí. Ahí. Se me fue. ¿Ahí se ve mejor? Sí, pero ahora sí. Bien, entonces, la base de cálculo era 44.000, que era la remuneración habitual. En este caso, vamos a hacer el cálculo global de horas extras y por lo tanto consideramos 25 días trabajados en el mes por 8 horas diarias y por lo tanto el valor hora va a ser esos 44.061,63 dividido 200, ¿sí? Y no lo tengo hecho el cálculo acá, pero lo hacemos. Por lo tanto, tengo un valor hora de 220 pesos, ¿sí? Ahora, entonces, las horas simples. Tenemos 220 pesos por 2 horas que trabajó por 1,5 a cada hora. Lo que me da un total de 660 pesos por las 2 horas simples trabajadas. Y después trabajó 3 horas extras el día sábado, vale decir dobles, entonces el valor hora por 2, porque son el doble, por 3 horas trabajadas. Y eso me da 1.320, lo que me da un cálculo total de horas extras de 1.980. ¿Una pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Bien. El otro método, es decir, el que consideraba la jornada legal de 48 horas, era el que tenía 192 horas en el mes, 48 horas semanales por 4 semanas me da... ¿Sí? ¿Sí? Te escucho. ¿Por qué se multiplica por 3? ¿Por qué se multiplica por 3? Porque trabaja 3 horas, dice el planteo. Ah, ok, gracias. Está al revés, en realidad, si quieren, lo hacemos así. Por 3, por 2. Al revés. Por 2, no, está bien. Por 2, por 3, porque son doble por 3 horas trabajadas. Acá sería por 1,5 por 2, porque son 2 horas trabajadas en el mes. En el caso de este, el divisor era 192 y por lo tanto el valor hora va a ser 44.061, va a decir la base de cálculo dividido 192, que me va a dar, no sé si lo tengo por ahí, sí, 229,18. Es decir, los 44.061 dividido los 192, este es mi valor hora. Por eso les digo que en realidad les puede cambiar, digamos. Así que es importante que en el parcial detallen de qué forma están por calcular. ¿Sí? En ese caso, entonces, las 229
por las 2 horas prestadas en horario simple, por 1,5, porque computamos al 1,5, me da 687, y las horas dobles son los 229 por 2, porque son el doble, por 3 horas efectivamente trabajadas, me da un total de 2.062 pesos por horas extras. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí. Recuerden otra cosa, eso era lo que yo les quería decir. ¿Puedes por favor la pantalla? Dame un segundito. Acuérdense que la jornada puede cambiar en la medida que el convenio les establezca una jornada distinta. Es decir, este divisor puede cambiar. Si el convenio les establece una jornada de 46 horas, ¿sí? Entonces, en ese caso, si les dice que semanalmente no pueden superar las 46 horas, tomamos los 46, multiplicamos por 4, y entonces este divisor de 192 pasa a 184, ¿sí? Y por lo tanto, mi valor hora va a ser mayor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cecilia, perdón, ¿qué era lo que me decías? Sí, profe, ya está, ya saqué foto de lo anterior. Gracias. Igual yo les voy a... Bueno, esto no, pero sí los cosas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá del tema de horas extras? Permiso, profesora. Antes de que ustedes pregunten, les vamos a contestar. Cualquiera de los dos cálculos que empleen en la resolución del parcial es tomado como correcto, porque en la práctica eso es lo que ocurre. Por lo tanto, y lo más importante de todo, es que tengan presente lo que acabó de decir la profesora Marín. El convenio es el que nos direcciona sobre la base del cálculo. 200 horas, 150 horas, 240 horas, lo que fuere desde el punto de vista de lo que está estipulado en el convenio. Y les digo esto porque generalmente cuando se toma un parcial, a veces se pone, no a veces, perdón, siempre se indica cuál es la cantidad de horas. Entonces tengan en cuenta ese dato para la resolución del ejercicio. Claro. Y si no se indica que el convenio establece una jornada distinta, entonces toman la jornada legal, digamos. En principio es la legal, a excepción que el convenio establezca una jornada distinta que va a ser más favorable para el empleado, digamos. Profe, y en el parcial nos va a decir que el convenio establece otra cosa. Sí, por eso es lo que estoy diciendo. Si dice, tienen que tomar eso. Si no dice nada, se considera la legal. La legal es 48 y 48. Gracias. Bien. Vamos entonces, rapidísimo, a feriados. ¿Alguna pregunta acá? ¿O podemos ir, por más de que no terminemos? Quiero hacer introducción. Bien. Feriados y días no laborables. Esto es, en realidad, mucho más sencillo de lo que parece. El régimen de feriados y días no laborables también está establecido en la ley de contrato. Este sí está establecido en la ley de contrato, el otro es la ley de jornada, y nos establece que los feriados nacionales son aquellos que nacen por disposición estatal y que en general con motivo de una celebración o festividad de carácter cívico-religioso, vale decir, Navidad o la muerte de San Martín, no se trabaja en todo el país, ¿sí? El feriado, los días no laborables son aquellos establecidos como tales por la legislación laboral, como por ejemplo ahora el Jueves Santo. Son fechas en que el empleador ejerce la opción de prestar servicio o no, es decir, el empleador decide si el empleado presta o no presta servicio. Y en el caso de que los empleados presten servicio, perciben salario simple. Si prestan servicio o si no prestan servicio, se le paga como un día normal, ¿sí? Y finalmente tenemos el día del gremio, que son aquellas fechas que están establecidas por el estatuto o por el convenio colectivo y que en principio se deben liquidar conforme lo establece el convenio colectivo. Ahora, si el convenio colectivo no dice nada, se tiene que
que liquidar como si fuera un feriado nacional. ¿Sí? Entonces, días no laborales comunes. Acá lo que interesa entonces es ver cómo liquidamos los feriados nacionales y el día del gremio en el caso que el convenio no establezca alguna particularidad. Feriado trabajado. Tenemos dos tipos. En principio la ley entonces establece que no se tiene que trabajar. Ahora, ¿qué pasa si se trabaja y qué pasa si no se trabaja? Si trabaja, la ley establece que los feriados rigen las normas legales sobre descanso dominical y por lo tanto, si se hace una hora extra durante un feriado, se paga doble, que era lo que yo les había dicho en horas extras. Y en principio no se debe prestar servicio. Ahora, si se trabaja, ese día se debe cobrar la remuneración normal de los días laborales y una cantidad igual. Es decir, se le tiene que pagar ese día como si, lo que efectivamente trabajó, más una cantidad igual, ¿sí? Ahora, en caso que el trabajador labore solo media jornada, vale, es decir, en una jornada de 8 horas solo trabaje 4, debe liquidarse el día proporcional. Es decir, no se le liquidan un día entero, sino se lo divide por 2 en el caso que trabaje solo media jornada. ¿Se entiende? Sí, profe. Si el empleado en general trabaja todos los días de 8 a 12 y de 4 a 8, pero ese día de feriado solamente trabajó de 8 a 12, entonces ese pago doble, entre comillas, o una cantidad igual, no es el día entero, sino es un mediodía, ¿sí? Ahora el caso de los feriados no trabajados. A diferencia de lo anterior, donde decíamos que se le paga un día más o un valor más igual al anterior, la ley de contrato de trabajo establece que el día del feriado no trabajado se tiene que liquidar tomándose como base de cálculo lo determinado para remuneración vacacional. La remuneración vacacional está legislada en el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo y nos dice cómo se tiene que pagar a cada uno de los empleados según el tipo de remuneración que tenga. En el caso, por ejemplo, de que el empleado trabaje perciba un sueldo mensual, se divide ese sueldo mensual por 25 y eso es la remuneración vacacional, ¿sí? Y por lo tanto, el llamado plus feriado va a ser la diferencia de tomar la base de cálculo dividido 30 menos la base de cálculo dividido 25. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos a suponer un empleado que tenga una remuneración habitual de 10.000 pesos, ¿sí? El día vacacional, ¿cómo se computa? Se toma los 10.000 pesos dividido 25, ¿sí? Y eso me da el valor día de 400 pesos el día. Ahora, el día normal sería 100 pesos dividido 30, y eso me da un valor hora de 333 pesos. Y por lo tanto, el plus feriado que se abona en el caso que el empleado no trabaje es la diferencia entre computar ese día como si fuera vacacional, vale decir, considerando un divisor de 25, y ese día como si fuese un día normal, vale decir 333 pesos. Esto es lo que se denomina plus feriado en la práctica. Ese día, aún cuando el empleado no haya ido a trabajar, se le liquida como un plus, como un día vacacional y se le tiene que pagar 66 pesos más, sin hacer absolutamente nada, por el solo hecho de que sea feriado, sin ir a trabajar, ¿se entiende? Profe, la remuneración más adicional que indicó ahí de los 10.000 pesos, ¿qué base tomaría en el ejercicio que hicimos con el profe Rulfo? Bueno, es que ya quiero ir... ¿Los 44.000, 1,63 serían? No, porque lo que dice la ley, lo que pasa es que te me adelantás un poco, pero lo que dice la ley en realidad es que la base de cálculo... Déjela pasar nomás porque la vemos de más adelante, no hay problema. La base de cálculo, según lo que establece la ley, es que la remuneración del trabajador es todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios y extraordinarios. Nosotros cuando hablábamos de horas extras decíamos la base de cálculo es la remuneración habitual.
En este caso, para los días feriados es todo tipo de remuneración, ordinario y extraordinario. Y por consiguiente, se computan acá también las horas extras, aun si no fueran ordinarias. En el caso anterior, solamente tomábamos como base de cálculo aquello que era normal y habitual. En este caso tomamos todo, ¿sí? Normal y no normal, habitual y no habitual. Entonces, en el caso del contador, del ejemplo del contador Rulfo, tomamos como base de cálculo... ¿A dónde está? 44.001,63, valor hora. No, Eso también se tomó. Los 44.000 pesos, que era el que ya teníamos, más las horas extras, más los 1.980 o más los 2.062 en el caso, en función de cómo calcules vos las horas extras. En principio, sí, los 44.000 pesos más los 1.980, suponiendo que nuestra fórmula de cálculo considera el divisor de 200. ¿Me entendés? Bien. Porque en este caso se toma como base de cálculo lo habitual y lo no habitual. Y por eso se computa dentro de la base de cálculo para el cálculo del feriado trabajado y no trabajado las horas extras. Perfecto. Profe, ¿y si trabajaría 7 horas por día, igual dividimos por 200? ¿Trabaja 7 horas por día habitualmente? Sí, y la ley dice que si es 7 horas tenemos que considerar jornada completa la base de cálculo. No, en realidad ahí supera, ahí tomaría 27 por 7 horas diarias. 25, perdón, por 7 horas diarias. Claro. Porque la realidad supera la ficción. Porque en realidad lo efectivamente trabajado supera, es como que el convenio entre las partes es que él cobre exactamente lo mismo por pagar menos, por trabajar menos, aun si el convenio no lo estableció, el convenio colectivo de trabajo no lo estableció, fue un convenio entre partes. Si las partes le estás dando un mayor derecho al trabajador, entonces tenés que darle un mayor derecho y computarlo de eso para todo, ¿me entendés? Bien, y si trabaja las 7 horas y después hace 1 hora extra diaria, ¿es hora extra o no porque no supera serían las horas semanales? Ay, ustedes y sus grises. Te digo cuál es la realidad. Si hay un contrato firmado entre las partes, que dice que ese empleado va a cobrar el sueldo de administrativo A, pero va a prestar servicio por 7 horas, y hay un contrato firmado que dice eso, y que se le va a computar el sueldo como si trabajara las 8 horas diarias, entonces yo te diría que tomes como válido las 7 horas, porque eso es un mejor derecho para el empleado, ¿sí? La cuestión es, después, ¿cómo van haciendo las partes para aprobar esta situación? Lo que correspondería sería siempre tomar como 7 horas. Ahora, la realidad es que después en la práctica se le liquida horas extras recién se supera las 8. ¿Por qué? Porque en realidad, si no hay ningún contrato firmado, se hacen los locos, digamos, y entonces recién le pagan recién después de las 8 como si fuera jornada habitual. Pero le correspondería tomar una jornada convencional, se llama eso, la jornada convencional, vale decir, una convención privada entre las partes, que le da un mejor derecho al empleado. Entonces tomás eso como válida. 7 horas, que puede ser 8, si ya hace más de 8 horas diarias, ya computa horas extras, ¿sí? Está. Gracias, profe. Pero en realidad es un re gris lo que te estoy diciendo, porque después la práctica es otra cosa, digamos, pero correspondería a esto, digamos, tomar la jornada convencional que estipularon entre las partes, ¿sí? Bien. Vuelvo entonces a la pregunta de el compañero y en definitiva ya hacemos el ejercicio. Entonces, el feriado trabajado, ¿cómo lo liquidamos? Como un día más y por lo tanto tomamos nuestra base de cálculo, la dividimos, dividido 30 y eso nos da los 1.532 de feriado trabajado, ¿sí? Ahora, el feriado
no trabajado se debe liquidar como plus feriado, que nosotros habíamos dicho que era la diferencia entre tomar el divisor del 25 y el divisor del 30, ¿sí? Que nos daba los 66,67, que es lo mismo que decir 20% del día normal. Fíjense, si yo tomo el 20% de los 333, vale decir, dividiendo por 30 mi remuneración base, me da lo mismo que si yo hago la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Matemáticamente es lo mismo. Entonces, yo acá para calcular el plus feriado podría hacerlo por diferencia entre bases, dividido 25, dividido 30, o directamente tomo el 20% del valor día, que me da un plus feriado de 306 pesos, ¿sí? Profe, ¿ahí no tendría que multiplicar por 2 el feriado trabajado? No, porque hay una parte de esa remuneración que ya está en mi remuneración habitual, que es esta. Ese día ya está dentro de mi remuneración habitual. Yo le pago el doble y le pago un día más. Un día más. Eso dice la legislación. Ah, está. ¿Me entendés? Y pero puede volver de vuelta a la solución, digamos. ¿Acá? Ahí, claro. Ah, ahí está. Ahora sí. Pasa porque si no... Sí, ahora sí. El 306... Sí, estamos, gracias. O sea, hay una parte de eso, se le paga doble, dice la legislación. No se le paga doble, se le paga doble. Sí, que para el no trabajado el 20% nomás. O sea, ahí, como usted calculó un día más, al ser el feriado, el 1500 ese. Usted como devengó un día más. Y cuando no trabajó, calculó el 20%, por lo que explicó recién, calculó el 20% del 1532 ese. Claro, que es lo que se denomina por plus feriado. Y no es nomás, en definitiva, este trabajador no hizo nada más que quedarse en su casa y le pagaron igual un 20%. Claro. No, sí, pero no era para entender nomás la diferencia de los importes. Sí, pero en realidad este 20% no es que nace así nomás, sino que nace, nosotros matemáticamente lo calculamos así, pero nace por la diferencia entre divisores. El día vacacional se divide por 25, el día normal se divide por 30 y la diferencia, que es este plus feriado, es lo mismo que decir el 20% del divisor de 30, ¿sí? Claro, gracias. Entonces, ¿cómo nos queda el recibo de sueldos de nuestro ejercicio? Nos queda que teníamos unas horas extras, podríamos dividirla entre horas extras dobles y horas extras simples si quisiéramos. Acá. Tenemos unas horas extras de 1980, tenemos un feriado trabajado y un feriado y un plus feriado. El feriado trabajado es de 1532 y un plus feriado de 306,54. Pucha, que no se me... Y entonces me da una remuneración bruta total de 47.820, ¿sí? Esto es remuneración bruta, le aplicamos los descuentos y me da un neto a cobrar de 38.000 pesos. Es decir, este empleado, de acuerdo a la liquidación anterior, si no hubiese habido novedades, hubiese cobrado 35.000 pesos en mano, pero como trabajó horas extras, como trabajó un día feriado y aparte no trabajó un día feriado, pero hubo un feriado en el mes, le corresponden cobrar 38.000 pesos 734. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Los dejo Profe, hasta acá. ¿el feriado trabajado es dividido 30 nomás? El feriado trabajado es dividido 30. Ah, ok. El no trabajado es el plus vacacional, que es la diferencia entre el dividido 30 y el dividido 25. ¿Sí? De todas formas, vamos a cortar acá porque vamos a implosionar. Pero quiero, si el contador Luis me permite la clase que viene, cerrar este tema porque el tema de los feriados no trabajados tiene una particularidad que establece la ley
según el tipo de remuneración que perciba el empleado. Y quiero que la veamos por lo menos para que la tengan en cuenta por cualquier cosa, ¿sí? No sé qué te parece, Luis, podemos empezar con eso la semana que viene. Sí, totalmente de acuerdo. Nos ponemos en contacto ahora terminada la clase porque quiero hacerte 2 comentarios en forma particular. Dale. Entonces, chicos, para ordenarnos, la semana que viene, el jueves, arrancamos otra vez con esto, anótense las preguntas, lo vemos otra vez, y después el contador sigue con el próximo ejercicio de la guía, que no recuerdo cuál es. Es el ejercicio 5 que sigue teniendo que ver con ejemplos de remuneraciones y de situaciones diferentes respecto de las modalidades de contrato. Dale, perfecto. Gracias. Listo, Profe, chicos. le pido que suba nomás las filminas, ya que por ahí prefiero prestar atención y no estar copiando rápido para poder completar el práctico. ¿Puede ser? Sí, le subo a los 2, al mío y a la del contador le subo las filminas. Bueno, gracias, profe. No de nada. Profe, ¿la clase grabada no va a subir? Sí, también, las 2 cosas. ¿En qué sector lo encontramos a los 2 sectores de ustedes dentro del aula virtual? Hay una cosa que dice Comisión Contadora Marina y una cosa que dice Comisión Contador Rulfo. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, ¿no sabe si van a subir las clases de teoría? Me parece que no. La verdad es que no sé. Víctor, no sé. ¿Por qué no le preguntan si ahora tienen clase? La verdad que no les quiero mentir porque no estoy segura que vayan a subir. Está bien, No, digo que depende de la cantidad de gente que esté en la clase. Yo no entré en el aula virtual eso. Florencia, no te escuché lo que dijiste. Que yo busqué Disculpe, en el aula virtual donde estaban las misiones y no encontré. Pero me están comentando que aparentemente la página de aula virtual estaría caída. Deberías intentarlo más tarde o mañana y en todo caso me avisas. Yo recién entré antes y estaba tu comisión y la mía, están subidas todas las clases. La cuestión es que si vos tenés a tus alumnos, bueno, ahora ven, si los tenés relacionados nomás, porque tenés que ponerlos como que son tuyos. Exactamente, seguramente por ahí pasa que no puedan o que les diga que no está disponible porque no están en mi comisión. Pero bueno, para todos aquellos que quieren acceder, mándenme al WhatsApp para que yo los pueda incorporar. Dale. Bien. Bueno, chicos, jueves que viene seguimos un poquito de esto. Perdón que la moleste. Yo estoy en su grupo. ¿Usted me tiene que incorporar para poder entrar en su comisión y ver el trabajo? Cortés, mía no sos. Porque yo tengo todas las letras últimas. Así que no. Chequea que estés dentro de mi comisión o le estás diciendo al contador Rulfo. Mía estoy segura que no sos porque yo tengo todas las STU. No, yo las mías comienzo con la O. Profesora, mi apellido es Villanueva Celina, y estaría en su grupo, pero sí, profesora, pero no puedo ingresar en sus comisiones. Sí. Bueno, yo hasta la semana pasada los relacioné. Si vos recién ahora te matriculaste en el aula virtual, no vas a estar, pero déjame que yo mañana me siento y reviso a ver cuáles son los que tengo pendientes. Capaz que vos recién te matriculaste esta semana en el aula virtual. No. Yo empecé las clases con usted sin problemas, solo que no ingresaba y pensé que en algún momento iban a alzar y era error mío. Pero gracias, si se fija. Yo me fijo mañana, sí me fijo, pero es eso, es que no te tengo relacionada porque vos no estabas matriculada. Cuando te matriculás, ahí recién te puedo relacionar yo. Pero déjame mañana, yo me fijo y te agrego. Muchas gracias, es muy gentil. Hasta luego. ¿Alguno más? No. Muy buena clase, profesora. Bien. Bueno, gracias. Igual los exploté, vayan a estudiar otra vez.
Sí, nos vemos el Ahora jueves. sí que ese conocimiento absorberlo nomás, pero muy bien, bien, bien. Bueno, chao chicos, nos vemos el jueves. La estoy llamando por teléfono.